Bienvenidos a una nueva clase de química orgánica. Polímeros sintéticos. Aquí les dejamos la tabla de contenidos que vamos a desarrollar. Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión covalente de subunidades que se repiten. Estas subunidades se les llama monómeros. Las cadenas de polímero entre sí se van a unir mediante fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o uniones covalentes. A los polímeros los vamos a poder clasificar según su naturaleza. Por un lado vamos a tener a los polímeros naturales, que son biopolímeros, y entre ellos vamos a encontrar, por ejemplo, la celulosa, vamos a encontrar el caucho y también vamos a encontrar las proteínas, que ya las vimos en la teoría anterior, y el ADN, que es lo que vamos a ver en la siguiente teoría. Por otro lado vamos a encontrar los polímeros sintéticos que se elaboran en laboratorios o en industrias, y ejemplos de estos van a ser los plásticos, las fibras textiles, la baquelita y el poliuretano. Los polímeros también se clasifican según la reacción de polimerización que se utiliza para su síntesis en polímeros de adición o polímeros de condensación. Los polímeros de adición van también llamados crecimiento en cadena, crecen, ¿sí? El polímero, la cadena polimérica crece debido a que se adicionan monómeros al extremo en crecimiento. Este extremo es reactivo debido a que puede ser un radical libre, un anión o un carbocatión. Estas reacciones de polimerización o estos polímeros tienen la característica de que todos los átomos del monómero pasan a formar parte del polímero. Los polímeros de condensación, en cambio, la unión de dos monómeros se realiza con liberación de una molécula más pequeña, por ejemplo, agua o alcohol. Generalmente son monómeros que son bifuncionales, ¿sí? Y que al reaccionar liberan esta molécula más pequeña y forman las cadenas poliméricas, que pueden crecer en ambas direcciones, de este lado o de este otro. Generalmente estos polímeros se les llama de crecimiento en etapas, porque pueden reaccionar con cualquier tipo de moléculas, ¿sí? Por ejemplo, moléculas de polímeros, cadenas poliméricas pequeñas, pueden unirse entre ellas en los extremos para formar cadenas más grandes. En cambio, los polímeros de adición sí o sí van creciendo por adición individual de moléculas de monómero. La polimerización por adición se puede efectuar mediante alguno de los tres mecanismos que vamos a nombrar a continuación. Por un lado puede ocurrir una polimerización por radicales libres, por otro lado puede ocurrir una polimerización catiónica, y el tercer mecanismo por el que podría ocurrir es la polimerización aniónica. Cada uno de estos mecanismos va a constar de tres etapas. La primera etapa es la etapa de iniciación, en donde comienza la polimerización. La siguiente etapa es la etapa de propagación, en donde ocurre el crecimiento de la cadena. Y la última etapa, que es la de terminación, es en donde se detiene el crecimiento de la cadena. Una característica de los monómeros en la polimerización de adición es que son polímeros vinílicos, es decir, que tienen doble enlace, ¿sí? Como el vinilo, en este caso este es el vinilo, o el eteno, ¿sí? Y generalmente uno de estos carbonos tiene algún sustituyente Z. Entonces, estos se van adicionando, los dobles enlaces, a otras moléculas de monómeros, y van constituyendo, ¿sí?, los polímeros. Ahora vamos a estudiar bien, ¿sí?, cada uno de estos mecanismos de polimerización por adición. Comencemos por el mecanismo de polimerización por radicales libres. Como dijo Álvaro,
todos estos mecanismos tienen 3 etapas. La primera etapa de iniciación, ¿sí? En donde el iniciador de la polimerización por radicales libres es un peróxido. Recuerden que el peróxido tiene un enlace simple de 2 oxígenos, ¿sí? Este enlace es muy lábil. Entonces, con calor podemos romperlo molíticamente. Recuerden que la ruptura molíticamente, cada uno de los átomos de oxígeno va a retener su electrón, ¿sí? Y así se forman 2 radicales libres que son y van a iniciar la polimerización. Uno de estos radicales libres formados va a reaccionar con una molécula de monómero. En este caso es el estireno, ¿sí? Entonces, este electrón, ¿sí? Se va a combinar con el electrón de uno de los electrones pi de este doble enlace para formar un enlace simple, ¿sí? Y este otro electrón va a pasar al carbono, ¿sí? A este carbono de aquí, generando, ¿sí? Otro radical libre. Esta molécula es la que luego va en un segundo paso, ¿sí? A reaccionar con otra molécula de monómero. Y así sucesivamente, ¿sí? Este sitio de aquí, donde tiene el radical libre, ¿sí? Donde está el radical libre, se llama sitio de propagación. Se le llama sitio de propagación porque es el sitio donde van creciendo el polímero, ¿sí? Estos polímeros de adición crecen en este sitio, ¿sí? Únicamente. La tercera etapa es las reacciones de terminación, en donde se consumen los radicales libres y termina la reacción en cadena. En la primera reacción de combinación, 2 cadenas en crecimiento se van a combinar en su sitio de propagación, ¿sí? Estos 2 radicales se combinan para formar un enlace covalente simple. Y así forman una molécula neutra que no puede seguir creciendo. Después, otra reacción es la de desproporción. En este caso, el sitio de propagación de una cadena toma, ¿sí? Un radical hidrógeno de la otra, ¿sí? Y después, el electrón que queda de este enlace se combina con este otro electrón del sitio de propagación y forman un doble enlace. Entonces se genera un alqueno y un alcano. Y así estas 2 moléculas son neutras y no pueden seguir creciendo. Vamos a ver algunos ejemplos de moléculas que podemos utilizar como iniciadores. Por un lado, vamos a poder utilizar compuestos de peróxidos, como puede ser el peróxido de terbutilo o el peróxido de benzoilo, y también compuestos azo. En el caso de los compuestos de peróxido, lo que vamos a tener es que mediante la ruptura homolítica vamos a tener los correspondientes radicales y a su vez estos van a poder desproporcionar en otro radical, por ejemplo, en el primer caso un radical metilo y en el siguiente caso un radical fenil. Esta segunda reacción, que aparte de desproporción en dióxido de carbono, se la conoce como reacción de Hunsdiecker. Los etilenos monosustituidos se puede distinguir 2 partes, ¿sí? Tenemos un carbono que no tiene sustituyente, al que se le denomina cola, y el otro carbono que tiene el sustituyente Z se le denomina cabeza. Estos monómeros, cuando polimerizan por adición, ¿sí? Pueden unirse de 3 formas distintas. Cabeza-cola, pueden unirse 2 cabezas, ¿sí? O pueden unirse 2 colas. La que más predomina es la unión cabeza-cola. Y esto es tanto por factores estéricos como por factores electrónicos. Factores estéricos es porque si el sitio de propagación se encuentra en la cabeza, ¿sí? En la cadena en crecimiento, va a atacar, ¿sí? A el carbono que no esté sustituido, es decir, a la cola. Y el ataque no va a tener un impedimento estérico, como sí lo puede ser
si ataca la cabeza, porque este Z puede ser voluminoso y puede generar algún tipo de impedimento estérico. Y por otro lado tenemos los factores electrónicos. Este grupo Z, ¿sí?, generalmente es un grupo que va a estabilizar el sitio de propagación, ¿sí? Puede ser, en este caso, radicales libres o también puede ser una carga positiva o una carga negativa. Aquí tenemos un ejemplo una estabilización por resonancia de radicales libres, ¿sí?, del estireno. Si el sitio de propagación va a extraer un átomo de hidrógeno de otra cadena, se va a producir una ramificación en ese punto de la cadena. Ahora bien, si extraemos un átomo de hidrógeno de un carbono que está cercano al extremo de la cadena, lo que se van a formar son ramificaciones cortas. Este tipo de ramificaciones son las más probables. Por otro lado, si el átomo de hidrógeno que vamos a eliminar va a estar cercano a la mitad de la cadena, se van a formar ramificaciones largas. Esto es importante porque las ramificaciones afectan mucho todas las propiedades físicas del polímero. Las cadenas no ramificadas van a empacar mejor que las cadenas ramificadas. Un ejemplo de un polímero que se puede presentar ramificado o lineal es el polietileno. Por ejemplo, el polietileno de baja densidad se obtiene a partir de adición radicalaria y va a presentar una estructura que es muy ramificada. Esto hace que sea un polímero flexible y débil debido a la estructura amorfa que presenta. Por otro lado, como ya lo dije, el polietileno también lo podemos obtener de alta densidad y este es un polímero que es lineal, es un polímero con cadenas poliméricas lineales. Esto hace que se ordene mucho mejor y lo convierte en un polímero mucho más duro y más fuerte. Este tipo de polietileno se lo va a sintetizar empleando catalizadores de Ziegler-Natta. Aquí tenemos ejemplos de algunos alquenos que pueden polimerizar por radicales libres. Tenemos el estireno, ¿sí?, el acetato de vinilo, el metacrilato de metilo, el cloruro de vinilo, el acrilonitrilo y el 1,3-butadieno, ¿sí? Estos pueden estabilizar el sitio de propagación, el radical libre, por resonancia. Recuerden que los radicales libres son especies deficitarias en electrones. Entonces todo el que pueda estabilizar a ese radical por resonancia, dándole electrones, lo va a estabilizar. Ahora veamos el mecanismo de polimerización catiónica. Como la polimerización radicalaria va a tener tres etapas. La etapa de iniciación, ¿sí?, usamos como iniciador un ácido de Lewis. Este ácido de Lewis tiene un átomo, por ejemplo aquí de boro, ¿sí?, que tiene una densidad de carga positiva, que va a ser atacado por los electrones pi del monómero para formar un carbocatión. Este es el sitio de propagación. Vean que el iniciador se va a unir al carbono, ¿sí?, que no esté sustituido, y el sitio de propagación queda en el carbono que está sustituido. En una segunda etapa, la etapa de propagación, esta molécula ya iniciada, el carbocatión, va a reaccionar con otras moléculas de monómero, ¿sí?, el doble enlace. Los electrones pi van a atacar a ese carbocatión, ¿sí?, para formar un enlace covalente, y el carbono de la cabeza va a tener, ¿sí?, la carga positiva. Es el sitio de propagación. Así sucesivamente van a unir varias moléculas de monómero para dar el crecimiento de la cadena. Luego, en una tercera etapa, es la etapa de terminación, ¿sí?, en donde el polímero deja de crecer. En este caso hay tres reacciones de polimerización. Primero es la pérdida de un protón, ¿sí? Al perder un protón, el carbono, ¿sí?,
que está antes del sitio de propagación, se forma un alqueno. Después también puede reaccionar con un nucleófilo, ¿sí?, que esté en el medio de reacción. Se forma un enlace covalente. Si el nucleófilo ataca al carbocatión, adicionándose al extremo. Y ahí ya, en estos dos casos, ya no hay una carga positiva y por ende esta cadena no puede seguir creciendo. Y el otro método de terminación es el de transferencia de cadena. Es cuando nosotros colocamos un disolvente que tiene, ¿sí?, un nucleófilo, ¿sí?, una sal y un electrófilo. Entonces, el nucleófilo va a unirse al extremo del sitio de propagación, terminando esta polimerización, y va a liberar el electrófilo, o sea, una especie con carga positiva. Y este electrófilo puede reaccionar como un iniciador de la polimerización. Este tipo de disolventes de transferencia de cadena se lo utiliza para regular la masa o el peso molecular del polímero. Tal como dijo Vero, en la polimerización catiónica vamos a formar un carbocatión y es por esto que puede ocurrir un reordenamiento. Veamos el caso que tenemos en la diapositiva. Por ejemplo, el 3-metil-1-buteno. En este caso se nos puede formar un carbocatión y que va a ser un carbocatión secundario. Pero este carbocatión secundario, mediante la transferencia de un hidruro, va a poder formar un carbocatión terciario. Es así que en el polímero que se forme a partir del 3-metil-1-buteno vamos a poder observar diferentes unidades monoméricas. Recordemos que las unidades monoméricas es la parte repetitiva de un polímero. En este caso lo que vamos a tener son dos unidades monoméricas. Esta unidad monomérica que acabo de marcar corresponde al carbocatión terciario y la otra unidad monomérica corresponde al carbocatión secundario, o sea, al carbocatión sin reordenar. La manera correcta de marcar la unidad monomérica es mediante corchetes y encerrando todos los átomos que corresponden al monómero. En este caso, en este polímero, a primera vista parecería que tenemos dos monómeros diferentes, pero en realidad es un solo monómero que sufrió un reordenamiento. La cantidad de monómeros reordenados se puede regular mediante la temperatura. Cuando utilizamos una menor temperatura hay un mayor porcentaje de reordenamiento debido a que se va a formar el carbocatión más estable, que es el terciario. Cuando elevamos la temperatura hay una menor proporción de carbocatión reordenado. Veamos algunos ejemplos de alquenos que van a polimerizar mediante la polimerización catiónica. Vamos a tener el estireno, el éster metilvinílico y el isobutileno. Estos grupos Z que tenemos van a estabilizar el carbocatión mediante el efecto de la resonancia o efecto inductivo. Ahora veamos el mecanismo de polimerización aniónica. En este caso, el sitio de propagación va a tener una carga negativa. Vamos a tener también tres etapas. La etapa de iniciación, ¿sí?, utilizamos como iniciador un compuesto organometálico. Por ejemplo, el butil-litio. El butil-litio, el radical, ¿sí?, butilo, con carga negativa, va a reaccionar, ¿sí?, con el carbono de la cola de este monómero o etileno monosustituido. Y así la carga negativa, el doble enlace, va a pasar al carbono de la cabeza como una carga negativa. Vean que como el doble enlace es nucleofílico, tenemos que encontrar un reactivo mucho más nucleofílico para que pueda atacar a este carbono de aquí. Entonces utilizamos este tipo de iniciadores organometálicos. Una vez que se generó el sitio de propagación, ¿sí?, vamos a la segunda etapa, que es la propagación en sí, en donde este carbocatión va a reaccionar con
la cola de otro monómero y así sucesivamente, ¿sí? Haciendo que la cadena crezca. Y la tercera etapa es la etapa de terminación. Estos polímeros pueden terminarse mediante el agregado de solventes de transferencia de cadena, como vimos para la polimerización catiónica. En este caso va a reaccionar el electrófilo, ¿sí?, con el sitio de propagación, ¿sí?, generando este simple enlace y digamos aquí ya está cerrado el sitio de propagación, no puede crecer más y libera un anión, ¿sí?, que puede llegar a iniciar nuevamente la polimerización. Y si no, también puede reaccionar con cualquier impureza con carga positiva que haya en el medio de la reacción. Si el disolvente no puede donar un protón para terminar la cadena y tampoco hay impurezas que puedan reaccionar con el carbocatión, la propagación va a continuar hasta que se haya consumido todo el monómero. El sitio de propagación de esta manera va a quedar activo y se los conoce como polímeros vivos. Los superpegamentos son polímeros de adición que se obtienen por síntesis aniónica. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la gotita, que es un polímero de adición formado por la polimerización del alfa-cianoacrilato de metilo. Este monómero tiene la particularidad de que tiene dos grupos atraedores de electrones por resonancia, ¿sí?, que estabilizan la carga negativa, que se genera en la polimerización, ¿sí?, en el sitio de propagación. Esto hace que cualquier nucleófilo, ¿sí?, no importa que sea fuerte o débil, pueda iniciar la polimerización. Y esto hace que, por ejemplo, en la gotita, ¿sí?, viene el monómero sin polimerizar. Cuando se abre y se coloca en una superficie, los nucleófilos que pueden haber en la superficie, o por ejemplo en la piel o en tan solo el agua, la humedad ambiente, puede actuar como iniciador para la polimerización, para generar el polímero que tiene esta estructura y que es un polímero muy rígido y de una dureza importante. Tenemos acá, ¿sí?, la estructura de este polímero que se forma y encerrado entre corchetes la unidad monomérica. Que la unidad monomérica, recuerden, como dijo Álvaro, es la estructura, ¿sí?, que se repite en el polímero y que generalmente tiene encerrado todos los átomos que corresponden al monómero. Aquí tenemos algunos ejemplos de alquenos que vamos a poder utilizar para polimerizar por polimerización aniónica. Nuevamente tenemos el estireno, el acrilonitrilo, el metacrilato de metilo, la acrilamida y el alfa-cianoacrilato de metilo. Algunos monómeros, como en este caso el estireno, pueden polimerizar, ¿sí?, por los tres tipos de polimerización, de reacciones de polimerización, tanto radicalarias, aniónicas o catiónicas. Y esto es debido a que el fenilo que tiene puede estabilizar por resonancia tanto radicales libres, cargas positivas o cargas negativas. Los epóxidos también pueden polimerizar por adición. El iniciador en este caso va a poder ser un hidroxilo o un alcóxido. La polimerización ocurre por un mecanismo de tipo aniónico. En este caso, el nucleófilo va a atacar al carbono que está menos impedido. Los polímeros que se forman a partir de etilenos monosustituidos pueden tener tres tipos de configuración. La configuración atáctica es cuando los grupos R, ¿sí?, o Z, como lo indicábamos en el monómero, están distribuidos azarosamente alrededor, ¿sí?, de la cadena hidrocarbonada del polímero. Tenemos también la configuración sindiotáctico,
es cuando regularmente se ubican alternados, ¿sí? Por ejemplo, el grupo R en una de las unidades monoméricas está de un lado para adelante, como se indica en este enlace, y en la siguiente está hacia atrás. Y así, ¿sí?, van alternándose. Y la isotáctica es que siguen un orden igual. Todos los grupos R están del mismo lado, ¿sí?, de la cadena hidrocarbonada. Estas configuraciones van a afectar las propiedades físicas que tengan los polímeros, ¿sí? Generalmente las sindiotácticos y las isotácticos, que son estructuras más ordenadas, son sólidos cristalinos y de una mayor rigidez y dureza, debido a que pueden empaquetarse bien en una red cristalina. En cambio, los atácticos están más desordenados y generalmente son menos rígidos, más blandos y generalmente forman polímeros amorfos, ¿sí? También la reacción de polimerización puede definir, ¿sí?, qué tipo de configuración va a tener el polímero que se forme. Las radicalarias muchas veces dan atácticos, ¿sí?, porque son muy reactivas y los grupos, los monómeros se van uniendo en un orden desordenado. Y también recuerden que la radicalaria da también ramificaciones, ¿sí? En cambio, los sindiotácticos y la polimerización aniónica da una mayor selectividad, ¿sí? Vamos a tener polímeros que son sindiotácticos o isotácticos. Y también esto se puede controlar controlando la temperatura y la polaridad del solvente. A menor temperatura y menor polaridad del solvente vamos a tener una mayor regularidad. En 1953, Ziegler y Natta encontraron que se podía controlar a la estructura de un polímero si se coordinaba el extremo creciente de la cadena y el monómero, que entraba con un iniciador de aluminio y titanio. Hoy en día a estos iniciadores los llamamos catalizadores de Ziegler-Natta. Estos catalizadores, ¿sí?, funcionan, por ejemplo, como tenemos aquí, funcionan unidos al extremo, ¿sí?, que crece de la cadena polimérica, que vendría a reemplazar al sitio de propagación, ¿sí? Y veamos cómo funcionan. Estos complejos, estos catalizadores de titanio y aluminio, tienen un átomo de titanio que siempre tiene libre, ¿sí?, un sitio de coordinación vacío, ¿sí? Este sitio de coordinación vacío va a ser atacado por los electrones pi de un monómero, ¿sí? Y así se va a formar un enlace covalente entre este carbono, que es la cabeza del monómero, y el titanio, ¿sí? Y vean que aquí, ¿sí?, va a tener la cadena R, es la cadena en crecimiento, es la que viene creciendo ya del polímero. Esta cadena R, que está unida covalentemente con el titanio, va a transferirse a este otro carbono del monómero nuevo que se va a unir a esa cadena. Esta transferencia de cadena se le hace con los electrones, y esta cadena en crecimiento y sus electrones van y se unen a este carbono que quedaría con carga positiva, ¿sí? Y entonces así, ¿sí?, vamos a tener una cadena R con una unidad monomérica más, ¿sí?, que se adicionó. Y en este caso, como esta cadena se transfiere a este otro carbono, vamos a tener un nuevo sitio vacío de coordinación, en donde nuevamente va a entrar otra molécula de monómero y así sucesivamente va a crecer la cadena del polímero. Hay diferentes tipos de catalizadores. En algunos catalizadores se pueden utilizar para obtener polímeros sindiotácticos y otros polímeros isotácticos. Aquí tenemos una tabla con algunos ejemplos de polímeros y sus usos.
También nos da información sobre la unidad repetitiva, que es la unidad monomérica. Acuérdense que es la unidad que se repite en el polímero. Y el monómero que se utiliza para su síntesis. Por ejemplo, tenemos aquí el acrilonitrilo, ¿sí? Esta es la unidad monomérica que se repite en el polímero y que este poliacrilato es el polímero que se forma y también es llamado Orlón. Este se usa para tapicerías, alfombras y tejidos. El caucho es un polímero natural que deriva del 2-metil-1,3-butadieno, también conocido como isopreno. El isopreno tiene la característica de que tiene dobles enlaces y estos dobles enlaces están en posición cis. Es por eso que al polimerizar este caucho, este polímero natural, genera todos los enlaces también van a ser de tipo cis. También se han sintetizado cauchos a partir del 1,3-butadieno, formando el cis-poli 1,3-butadieno. Este polímero se le llama caucho sintético. Y también tiene los dobles enlaces en cis. Para sintetizar este polímero se usan catalizadores de Ziegler-Natta. Otro polímero similar es el neopreno, ¿sí? Que se sintetiza a partir de este monómero, el 2-cloro-1,3-butadieno. Y tiene la particularidad de tener dobles enlaces trans. Estos polímeros, al tener dobles enlaces, tienen propiedades elásticas. Uno de los problemas más comunes que tienen los cauchos, ya sean los naturales como los sintéticos, es que son blandos y pegajosos. Una manera que se encontró para contrarrestar este problema es el endurecimiento de los mismos mediante un proceso que se conoce como vulcanización. Esto sería básicamente el calentamiento del caucho con azufre, va a hacer que se originen enlaces cruzados entre las cadenas separadas del polímero y esto se hace mediante enlaces de puente disulfuro. De esta manera, en lugar de que las cadenas se enreden entre sí, las cadenas vulcanizadas se van a unir en forma covalente y se va a formar de esta manera una molécula gigante. Cuando nosotros estiramos el hule, las cadenas sí se van a enderezar, ¿sí? Teniendo en cuenta la tensión o en dirección a la tensión que se le está aplicando. Cuando no tienen estos enlaces entrecruzados, o sea, cuando no ha sido vulcanizado, este estiramiento hace que el polímero se rasgue, ¿sí? Y se rompa. En cambio, al vulcanizarlos, hace que no se rompa y luego se estira hasta cierto punto y luego, si se relaja esa tensión externa que se le aplica, vuelve, ¿sí? A su estado natural, normal. Nosotros podemos controlar las propiedades físicas del hule que estamos sintetizando o el caucho que estamos sintetizando, regulando la cantidad de azufre que colocamos en esa reacción de vulcanización. Entre 1 y 3% de azufre, el caucho es un caucho más blando y flexible y que se lo utiliza para hacer bandas elásticas, ¿sí? Tiene menor cantidad de estos puentes disulfuro. Cuando usamos entre 3 y 10% de azufre, cuando el caucho tiene entre 3 y 10% de azufre, se lo utiliza para neumáticos, debido a que son más resistentes. Veamos ahora las diferencias entre homopolímeros y copolímeros. Un homopolímero es un polímero que está formado por solamente un tipo de monómero, como los ejemplos que estuvimos viendo hasta ahora. En cambio, un copolímero es un polímero que está formado por dos o más monómeros diferentes. Vamos a ver un par de ejemplos de copolímeros. El primer ejemplo que vamos a ver es el sarán, que es un copolímero formado por dos monómeros. Uno es el cloruro de vinilo y el otro monómero es el cloruro de vinilideno. Este sarán es el film
que se utiliza tradicionalmente para envolver alimentos. Otro ejemplo de copolímero es el SAM, que es un copolímero con dos monómeros, estireno y acrilonitrilo. Estos polimerizan también por adición como el SARAM. Cada uno de estos monómeros, ¿sí?, le va a impartir alguna particularidad o alguna propiedad física que el polímero necesita o es necesario para lo que se lo va a usar. El SAM generalmente se utiliza para hacer carcasas de electrodomésticos, partes de automóviles, valijas, aparatos de radio, TV, sonido, etc. ¿Sí? El estireno lo que le va a aportar al polímero es dureza. En cambio, el acrilonitrilo le va a aportar brillo y también resistencia a los golpes. Es por eso que para las carcasas necesitamos que sea un polímero duro y también resistente, que no se rompa. También tenemos, por ejemplo, acá el hule de butilo. El hule de butilo se le hace es un polímero también de adición, en donde tenemos unidades de isobutileno, ¿sí?, que es prácticamente un 98% de ese polímero está constituido por isobutileno y solamente un 2% tiene de isopreno, ¿sí? Vamos a tener un polímero que van a ser cadenas generalmente de poliisobutileno y algunas unidades de isopreno. Estas unidades de isopreno van a tener un doble enlace. Esto lo que le va a hacer es otorgarle a este hule de butilo propiedades elásticas. Esto se lo utiliza para generar las cámaras de los neumáticos, las pelotas o artículos deportivos inflables. Existen diferentes tipos de copolímeros. Tenemos los copolímeros alternados, en donde un monómero se alterna con otro monómero, como por ejemplo lo que vimos del SARAM. Después tenemos polímeros en bloque, por ejemplo el hule de butilo que vimos, en donde tenemos, o el SAM también, en donde tenemos cadenas de un monómero, ¿sí?, y luego sigue con cadenas del otro monómero, y así sucesivamente. Esto es en bloque. Después tenemos al azar, en donde los monómeros se van uniendo azarosamente, ¿sí? No hay una distribución regular de la cantidad de monómeros que polimerizan. Y después tenemos un polímero de injerto. En el polímero de injerto tenemos una cadena polimérica, ¿sí?, polimerizada con un solo monómero, y luego se le insertan, ¿sí?, como ramificaciones de otro polímero, de otras cadenas poliméricas. Ya estuvimos estudiando los polímeros de adición. Ahora vamos a ver los polímeros de condensación. Recuerden que en las reacciones de condensación, cuando se unen dos monómeros, se libera una molécula más pequeña. Entonces, todos los átomos del monómero no van a formar parte del polímero. Veamos, vamos a ver estos ejemplos de polímeros de condensación. Los poliéteres, los policarbonatos, las poliamidas, los poliuretanos y la baquelita. Vamos a ver ahora los poliésteres. Los poliésteres se van a sintetizar por reacciones sucesivas de esterificación, que es la unión de un ácido carboxílico y un alcohol. En este caso, lo que va a ocurrir por la polimerización, vamos a tener la eliminación de una molécula de agua. También los poliésteres los vamos a poder formar por las reacciones sucesivas de transesterificación. En este caso va a ocurrir la reacción entre un éster y un alcohol. En este caso se va a dar el polímero y lo que se va a eliminar es una molécula de alcohol. Recuerden que los monómeros que se utilizan para los polímeros de condensación tienen que ser bifuncionales, ¿sí? Por ejemplo, este es un ácido dicarboxílico. Tiene dos funciones, ácidos carboxílicos. Y alcoholes que sean bifuncionales también, son dioles.
tenemos un alcohol acá, un grupo de alcohol acá y otro grupo de alcohol acá. Esto es que para cuando se unan y formen el enlace éster, ¿sí? En este caso este de aquí, después vamos a tener, ¿sí? En uno de los extremos una función ácida donde puede seguir creciendo el polímero para esta dirección y en el otro, en el lado opuesto, vamos a tener la función alcohol, que también puede seguir creciendo si reacciona con otro ácido, ¿sí? Para este otro lado. Entonces el crecimiento cuando son bifuncionales es solamente lineal, si son polímeros lineales. En este caso también tenemos una función éster que puede reaccionar con otro alcohol y una función alcohol que puede reaccionar con otro éster. El crecimiento de la cadena en este caso es para un lado y para el otro, a diferencia de los polímeros de adición. Vamos a ver un par de ejemplos de poliésteres. El primer ejemplo que vamos a ver es el del dacrom o PET. Es el poliéster más común y se sintetiza con tereftalato de dimetilo y etilenglicol. Este polímero se utiliza como fibra en la industria textil en forma de películas con el nombre de Mylar y también en la fabricación de botellas. La unidad monomérica de este polímero aquí está marcada con corchetes, entre corchetes. Y como son dos monómeros diferentes, es un copolímero, la unidad repetitiva tiene que tener los átomos que provienen de los dos monómeros, ¿sí? Tenemos que esta parte proviene del alcohol, hasta aquí, ¿sí? Y esta otra parte proviene del éster. Esta es la unidad que se repite en el polímero. Otro ejemplo de poliéster es el codel, que se sintetiza a partir del tereftalato de dimetilo con el alcohol 1,4-dihidroximetilciclohexano en una reacción de transesterificación en donde se elimina una molécula de metanol gaseoso. Este polímero, en donde aquí está la estructura polimérica y la unidad repetitiva encerrada en corchetes. Este polímero se lo utiliza más que nada para la producción de fibras textiles. Ahora vamos a ver los policarbonatos, que también son poliésteres, pero que tienen dos grupos ésteres, ¿sí? Unidos al mismo, ¿sí? Que comparten el mismo carbono carbonílico. Vamos a ver el hexán como ejemplo de policarbonato. El hexán se sintetiza a partir del fosgeno, ¿sí? Y el bisfenol A. El fosgeno es un cloruro de ácido, es un dicloruro de ácido, ¿sí? Y el bifenol A es un bifenol, ¿sí? Tiene dos grupos fenoles, alcoholes. La reacción entre estos dos monómeros es una sustitución nucleofílica del acilo con liberación de una molécula de cloruro de hidrógeno. Tenemos aquí la estructura polimérica, ¿sí? Del policarbonato del hexán y entre corchetes la unidad monomérica, que es la unidad repetitiva. Ahora vamos a ver más en detalle el mecanismo de polimerización del hexán, que es una reacción de esterificación. Primero tenemos que el bifenol A, el medio básico, ¿sí? Vamos a generar el alcóxido o el fenóxido en este caso, y que va a actuar como nucleófilo en una sustitución nucleofílica del acilo, ¿sí? La carga negativa va a atacar al carbono carbonílico, ¿sí? Generando un intermedio tetraédrico que luego va a eliminar un cloro, ¿sí? Un cloruro, para formar, ¿sí? Este éster, por un lado este enlace éster, y por el otro lado también tenemos otro cloro. Este otro cloro puede también sufrir una segunda sustitución nucleofílica del acilo, ¿sí? Entonces, otra molécula de monómero de bifenol A
va a atacar el grupo carbonilo y va a sustituir este cloruro, ¿sí? Liberando cloruro de sodio, ¿sí? Y así va a polimerizar este carbonato, ¿sí? Vemos que los dos monómeros son bifuncionales, ¿sí? Tenemos dos funciones alcohol y en este caso de este monómero, el fosgeno, tenemos las dos funciones cloruro de acilo. El uso de los policarbonatos es múltiple, se lo encuentra en distintos tipos de productos de uso cotidiano. Por ejemplo, se los encuentran en distintas partes de cámaras fotográficas, en proyectores, en visores, en microscopios y en lentes. También lo vamos a encontrar en distintos tipos de cubiertas o cerramientos. Muchos juguetes también se utilizan los policarbonatos para fabricar distintos tipos de juguetes. Otro uso es en los cristales antibalas y en distintas piezas de autos y ventanas irrompibles o antirrayados. También otro uso de los policarbonatos es en distintas partes de las computadoras, en bolígrafos, en carcasas, en transformadores, entre otros. Otro tipo de polímeros son las poliamidas, que se producen por sucesivas reacciones entre el grupo ácido y el grupo amino, que va a dar a la formación de una amida. Un ejemplo de estas poliamidas es el nylon 6 o también conocido como perlón. El nylon se sintetiza a partir del ácido 6-aminohexanoico. Esta molécula tiene obviamente los dos grupos necesarios para formar el polímero. El material de partida en general es una lactama, que lo que ocurre es que se abre por calentamiento. El nylon se emplea en la fabricación de fibras flexibles para cuerdas y también se lo utiliza mucho en distintos tipos de refuerzos para llantas. Al tener en el mismo monómero las dos funciones, tanto la ácida como la amina, esto hace que este sea un homopolímero de condensación. Otra poliamida similar a la anterior es el nylon 6,6. Este nylon es un copolímero de condensación. Para su síntesis se utiliza el ácido adípico o el ácido hexanodioico, ¿sí? Donde tenemos dos funciones ácido, y la 1,6-hexanodiamina, donde esta amina tiene 6 carbonos y tiene 2 grupos aminos. La reacción entre ellos es una esterificación en donde hay la liberación de una molécula de agua. Y aquí tenemos la estructura polimérica que se forma y encerrado entre corchete la unidad monomérica. Este es un copolímero porque partimos de dos monómeros. Otro ejemplo de poliamida es el Kevlar, que es un copolímero del ácido 1,4-benzedicarboxílico, también conocido como ácido tereftálico, y la 1,4-diaminobenceno. Esto es una poliamida aromática que también son conocidas como aramidas. Tiene la característica de que son superfibras, y esto se debe a que la incorporación de anillos aromáticos nos va a dar polímeros muy resistentes. También tiene la característica de que son muy estables a altas temperaturas, por lo que en general se lo utiliza para la generación de ropas ignífugas. También se utiliza obviamente para cascos y distintos tipos de trajes con usos muy específicos. Además, el Kevlar es muy resistente debido a que las cadenas se van a asociar entre ellas mediante puentes de hidrógenos. Esto hace que se forme una estructura laminada. Es por esto que también este polímero se utiliza para hacer chalecos antibalas. Los poliuretanos contienen el grupo uretano, que es también llamado carbamato, ya que derivan del ácido carbámico. Los poliuretanos se pueden sintetizar por la reacción de un isocianato con un alcohol. Uno de los poliuretanos más comunes o más conocidos se obtiene a partir del 2,6-diisocianato de tolueno y el etilenglicol.
Aquí en la diapositiva podemos ver la estructura del polímero, en donde entre corchetes está marcada la unidad repetitiva. La reacción que se da entre estos dos monómeros no libera ninguna molécula pequeña, pero son considerados polímeros de condensación debido a que tienen un crecimiento en etapas. Si la reacción de polimerización se realiza en presencia de un gas, como puede ser el dióxido de carbono o el nitrógeno, vamos a obtener la espuma de poliuretano. Esa espuma de poliuretano se la utiliza como aislante térmico, también para relleno de colchones, almohadones, tapicería. Como ya dijimos, hay distintos usos del poliuretano, entre ellos podemos encontrar el de la espuma de poliuretano rígida, que es la que se utiliza para aislamiento térmico en edificios, en refrigeradores y en distintos tipos de aparatos domésticos. También encontramos la espuma de poliuretano flexible, que es como dijo Vero, se utiliza para el relleno de colchones, almohadas, esponjas y tapicería. También vamos a encontrar poliuretano en pinturas, por ejemplo en pinturas para piso, para pared, para interior y para exterior. Ahora vamos a ver por último el polímero de condensación, que es la baquelita, que es una resina fenólica. Se sintetiza por reacción entre el fenol y el metanal, con desprendimiento de una molécula de agua. El polímero que se obtiene, como ven aquí, ¿sí? Tiene un alto contenido de enlaces entrecruzados, ¿sí? Es bastante rígido y no se ablanda de manera significativa a altas temperaturas. Es por eso que se lo utiliza para fabricar mangos de utensilios de cocina y cubiertas de electrodomésticos que se pueden llegar a calentar. Ahora veamos bien el mecanismo de reacción de la síntesis de la baquelita. La baquelita tiene dos monómeros, ¿sí? Primero el formaldehído por un lado, ¿sí? Y el fenol por el otro. Lo que sucede en la síntesis es que a una molécula de fenol se producen varias sustituciones electrofílicas aromáticas sucesivas. Para eso tenemos que el formaldehído se protona y genera, ¿sí? El electrófilo. Este carbono carbonílico va a ser más electrofílico y es al que el enlace pi del fenol va a atacar. Así se forma, ¿sí? Este compuesto que tiene un metilhidroxi en la posición orto. Luego, este alcohol primario se protona, ¿sí? Y se elimina, por una eliminación SN1, se elimina una molécula de agua generando un carbocatión. Este carbocatión es estable debido a que esta carga negativa está estabilizada por resonancia, ¿sí? Porque todos los carbonos, inclusive están en una configuración sp2. Esta molécula así generada es el nuevo electrófilo, que va a reaccionar con otra molécula de fenol, ¿sí? En una segunda sustitución electrofílica aromática, perdón. Entonces, estos electrones pi del fenol van a atacar, ¿sí? Al carbono electrofílico, ¿sí? El carbono del carbocatión. Y así, ¿sí? Se forma este compuesto y va creciendo el polímero. Vean que con dos sustituciones electrofílicas vamos a unir dos moléculas de fenol por un puente metileno. Y así sucesivamente se van desarrollando las sustituciones electrofílicas aromáticas hasta generar toda la estructura polimérica. Vean que este polímero, a diferencia de los que vimos anteriormente, no es lineal, sino que es una red tridimensional, ¿sí? Porque el fenol, ¿sí? Va a tener tres posiciones favorecidas para la sustitución electrofílica aromática. Las dos posiciones orto y la posición para.
Entonces va a sufrir, ¿sí? Esas 3 sustituciones generando una red. Veamos ahora la diferencia entre los polímeros de condensación lineales y los ramificados. Un polímero lineal es un polímero que se forma cuando el monómero que lo origina tiene 2 puntos de ataque. De este modo, la polimerización ocurre unidireccionalmente y en ambos sentidos. Un ejemplo de este tipo de condensación es la que ocurre con el dacrom. En cambio, un polímero ramificado o entrecruzado se va a formar porque el monómero que lo origina tiene 3 o más puntos de ataque. De este modo, la polimerización va a ocurrir tridimensionalmente, o sea que va a ocurrir en las 3 direcciones del espacio. Un ejemplo de este tipo de condensación es el ejemplo de la baquelita, que es el que dijo Vero en la diapositiva anterior. Como los polímeros son moléculas muy grandes y de elevado peso molecular, las propiedades físicas generalmente son mucho más importantes que las propiedades químicas que puedan exhibir para evaluar su aplicabilidad a alguno de los usos que se les da. Entonces vamos a estudiar algunas de esas propiedades físicas. Los polímeros, como son muy grandes, ya dijimos, es como muy difícil que formen cristales, ¿sí? Y que fundan a una determinada temperatura como las moléculas orgánicas pequeñas. Pero tienen regiones en las cuales sí se forman cristales, regiones que son altamente ordenadas, y estas regiones se les llama cristalitos, ¿sí? Como podemos ver en estas imágenes. Estas regiones que son altamente ordenadas, aquí las fuerzas intermoleculares son mucho más fuertes porque se pueden empaquetar bien en una red cristalina, ¿sí? Y hay otras zonas del polímero que tienen un menor orden, ¿sí? Y que van a ser amorfas. Los polímeros generalmente que son regulares van a poder empacarse mejor en una red cristalina y van a tener muchos sitios, ¿sí? de cristalinidad, ¿sí? Un mayor grado de cristalinidad. Estos polímeros generalmente son más densos, más fuertes y más rígidos, ¿sí? Los polímeros son más amorfos, no tienen tanto grado de cristalinidad, las regiones de cristalitos son mucho menores y estos van a ser mucho más blandos y flexibles. Los factores que van a influir sobre la cristalinidad de un polímero es primero su arquitectura molecular, como ya estuvimos hablando, y también el procesado, es decir, las condiciones de síntesis en la cual se obtienen. Por ejemplo, si tomemos como ejemplo el polietileno, ¿sí? El polietileno de baja densidad, como ya dijimos, es sintetizado mediante una reacción por adición radicalaria y que generalmente se obtienen polímeros muy ramificados, que son amorfos, ¿sí? Entonces, esos polímeros van a tener un menor grado de cristalinidad. Estos cristalitos van a estar en mucho menos proporción. Es por eso que la cristalinidad va a ser menor. Que, por ejemplo, si tenemos un polietileno de alta densidad, que es un polietileno lineal, que se sintetiza con catalizadores de Siegel-Natta. Esos van a ordenarse mejor en una red cristalina y van a tener un mayor grado de cristalinidad. En función de cómo un polímero se comporte frente a la temperatura, vamos a tener 2 tipos de clasificaciones. Por un lado, los polímeros termoplásticos y por otro lado, los polímeros termorrígidos. Los polímeros termoplásticos van a presentar regiones cristalinas y otras amorfas. Son plásticos duros a temperatura ambiente, pero que los vamos a poder moldear con mucha facilidad al calentarlos. Esto es así porque las cadenas poliméricas se deslizan entre sí a altas temperaturas. Los polímeros termoplásticos tienen la característica de que se pueden reciclar. Algunos ejemplos de polímeros termoplásticos es el policarbonato, el poliestireno, la poliamida y el
polipropileno. Ahora bien, los polímeros termorrígidos son polímeros que pueden ser moldeados una vez por calor, ya que no se pueden volver a fundir sin que sean degradados. Son polímeros entrecruzados con enlaces covalentes. Este entrecruzamiento que tienen va a reducir la movilidad de las cadenas y va a hacer que el polímero sea relativamente frágil. En general son rígidos, frágiles e insolubles y no se pueden reciclar, a diferencia de lo que pasaba con los termoplásticos. Algunos ejemplos son la baquelita, el melmac y los poliuretanos. Algunos polímeros van a presentar una gran elasticidad y esto es que se los puede estirar varias veces su longitud y luego, ¿sí?, por la acción de una fuerza externa, y luego al liberar esa tensión van a recuperar su forma original. Algunos ejemplos de estos polímeros son el caucho, como ya vimos, y las sustancias parecidas al caucho, como el neopreno. A estos polímeros se les denomina elastómeros. Los plastificantes son líquidos no volátiles que muchas veces se agregan al polímero para hacerlo más flexible, ¿sí? Estos se disuelven en el polímero y hacen disminuir las fuerzas de atracción que hay entre las cadenas del polímero, permitiendo que se puedan deslizar entre ellas con facilidad. Uno de los plastificantes más utilizados es este que está aquí, que es el ftalato de dibutilo, ¿sí? Este plastificante, por ejemplo, se lo puede agregar al cloruro de polivinilo, ¿sí?, o PVC, para hacerlo menos rígido y menos quebradizo. Estos se pueden utilizar como caños de agua generalmente. Existe un código, una codificación de los distintos tipos de polímeros. Estos códigos identifican el tipo de resina que tendría este plástico. El objetivo principal de este código es identificar el tipo de polímero del que está hecho el plástico para que pueda ocurrir un correcto reciclaje. El número que está presente en el código está designado arbitrariamente para la identificación del polímero del que está hecho y no tiene nada que ver con la dificultad del reciclaje ni la dureza del plástico en cuestión. Este código, ¿sí?, lo pueden encontrar, por ejemplo, en las botellas de plástico o en todos los utensilios plásticos que se utilizan, ¿sí? Por ejemplo, este número, el triángulo con flechas con el número 1, indica que el polímero utilizado para sintetizar ese plástico es el PET, ¿sí? Después tenemos también poliestireno de alta densidad, polietileno de baja densidad, polipropileno, poliestireno, entre otros. Aquí les dejamos una tabla con ejemplos, ¿sí?, de los polímeros utilizados, la característica que tienen, ¿sí?, los usos y la codificación que tienen para su reciclaje.